En la pintoresca ciudad de San Sebastián, ubicada en la costa norte de España, la vida transcurre con una serenidad que se refleja en el suave oleaje del mar Cantábrico. Alejandro, un chico de 17 años, vive en una casa acogedora situada en las colinas que dominan la bahía de la Concha. La brisa marina que se cuela por las ventanas trae consigo el aroma salino que Alejandro ha conocido durante toda su vida. Alejandro es un joven carismático y popular en su instituto. Sus ojos verdes, herencia de su madre adoptiva Clara, y su sonrisa fácil, lo convierten en el centro de atención donde quiera que vaya. A pesar de su naturaleza extrovertida, Alejandro guarda un sentido de introspección que a menudo lo lleva a reflexionar sobre su lugar en el mundo. Vive con Clara, una mujer de espíritu amable y cariñoso, su esposo Carlos, un hombre trabajador y devoto, y Lucas, el hijo mayor de la familia, con quien Alejandro comparte una relación de fraternidad y complicidad. Clara es una mujer que irradia bondad. Sus cabellos castaños, ahora con algunas hebras plateadas, enmarcan un rostro que a menudo luce una expresión serena y amorosa. Para Alejandro, ella es el pilar de su vida, la persona que siempre ha estado ahí para él, apoyándolo en cada paso y en cada tropiezo. Clara dedica sus días a su familia y a su pequeño negocio de flores en el centro de San Sebastián, donde es conocida y querida por todos. Sin embargo, detrás de su sonrisa cálida, Clara esconde un oscuro secreto que ha mantenido oculto por 17 largos años. La historia de Clara comienza mucho antes de la llegada de Alejandro a su vida. Cuando tenía poco más de 30 años, Clara sufría por la pérdida de su propio hijo recién nacido. El dolor y la desesperación la llevaron a tomar una decisión drástica una noche tormentosa en una pequeña ciudad al otro lado del país. En un momento de debilidad y confusión, Clara secuestró a un bebé del hospital local, llevándolo consigo y comenzando una nueva vida en San Sebastián. Carlos, su esposo, y Lucas, su hijo mayor, nunca supieron la verdad sobre el origen de Alejandro, y Clara hizo todo lo posible para borrar cualquier rastro de su acción desesperada. Con el paso de los años, la culpa y el miedo de ser descubierta se convirtieron en una sombra constante sobre Clara. Pero su amor por Alejandro, un amor tan profundo como el que hubiera sentido por su propio hijo, le dio la fuerza para seguir adelante. En su corazón, Clara se convenció de que lo que había hecho era por el bien del niño, ofreciéndole una vida llena de amor y oportunidades que tal vez no hubiera tenido de otra manera. La vida cotidiana en la familia García transcurre entre risas y pequeñas rutinas que refuerzan los lazos que los unen. Cada mañana, Clara prepara el desayuno para todos antes de que Carlos se vaya a trabajar a su oficina en el ayuntamiento y Alejandro y Lucas se dirijan al instituto. Las noches son para cenas familiares, a menudo seguidas de largas conversaciones en la mesa sobre los eventos del día. Lucas, quien tiene 20 años, trabaja como aprendiz en el taller mecánico de su tío y siempre tiene alguna anécdota divertida que compartir. Sin embargo, hay momentos en que Clara, al observar a Alejandro, siente una punzada de angustia. Se pregunta si algún día su secreto será revelado y qué consecuencias traerá eso para su familia. La llegada de la edad adulta de Alejandro intensifica estos temores, ya que el joven comienza a hacer preguntas sobre su pasado y su identidad, preguntas que Clara lucha por responder sin levantar sospechas. Una tarde, mientras caminaban por la playa, Alejandro y Clara tuvieron una conversación que Clara recordaría con especial nitidez. El sonido de las olas y la brisa marina proporcionaban un telón de fondo tranquilo mientras Alejandro expresaba sus pensamientos más profundos. «Mamá, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vengo realmente?», preguntó Alejandro, con una seriedad que no era habitual en él. Clara sintió un nudo formarse en su garganta, pero logró mantener una sonrisa tranquila. «Alejandro, tú vienes de un lugar lleno de amor. Desde el momento en que te sostuve en mis brazos,
Supe que estábamos destinados a ser madre e hijo, respondió, intentando que su voz no temblara. Alejandro la miró, sus ojos verdes reflejando la profundidad de sus pensamientos. Lo sé, mamá. Solo a veces me pregunto sobre mis verdaderos orígenes. No sé por qué, pero siento que hay algo más, algo que no sé, dijo, sin darse cuenta del efecto que sus palabras tenían en Clara. Clara lo abrazó, tratando de reconfortarlo, pero también para ocultar las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. En ese momento, juró para sí misma proteger a Alejandro a cualquier costo, aunque eso significara seguir viviendo con el peso de su secreto. La vida en San Sebastián continuaba, con sus días soleados y sus noches tranquilas, pero el destino ya había comenzado a tejer una trama que pronto pondría a prueba los lazos de la familia García. La verdad, oculta durante tanto tiempo, estaba a punto de salir a la luz, y con ella, la vida de Alejandro cambiaría para siempre. En el horizonte, el sol se ponía sobre el mar, bañando la ciudad en tonos dorados y naranjas, un presagio de los días tumultuosos que se avecinaban. Alejandro, aún sin sospechar nada, disfrutaba de la tranquilidad de su hogar y del amor de su familia, sin saber que pronto enfrentaría la prueba más grande de su vida. A miles de kilómetros de San Sebastián, en la bulliciosa ciudad de Madrid, Isabel y Martín Morales vivían con el dolor persistente de la pérdida de su hijo, Santiago, secuestrado hace 17 años. Cada día, la ausencia de su pequeño llenaba su hogar con una tristeza palpable, un vacío que ninguna cantidad de tiempo había logrado sanar. Isabel, una mujer de ojos oscuros y profundos, solía sentarse en la habitación de Santiago, rodeada de los recuerdos de su corta vida. Las paredes estaban decoradas con fotos y dibujos que el niño había hecho antes de desaparecer. Cada objeto en esa habitación era un testimonio silencioso de su existencia, un recordatorio constante de la tragedia que había cambiado sus vidas para siempre. Martín, su esposo, compartía este dolor, aunque lo manifestaba de manera diferente. Era un hombre de pocas palabras, pero su determinación y fortaleza se veían reflejadas en sus acciones. Había dedicado su vida a buscar a su hijo, nunca perdiendo la esperanza de que algún día lo encontrarían. La desaparición de Santiago había ocurrido en una noche lluviosa de octubre. Isabel había llevado al niño al hospital debido a una fiebre alta. En un momento de descuido, alguien se llevó al bebé de la cuna del hospital. La desesperación y el pánico que siguieron a ese descubrimiento marcaron el comienzo de una búsqueda incansable que los llevó a tocar puertas, distribuir carteles y acudir a los medios de comunicación en un intento desesperado por encontrar a su hijo. A lo largo de los años, la pareja había seguido todas las pistas, cada una más prometedora que la anterior, solo para enfrentar la decepción una y otra vez. Sin embargo, su amor por Santiago y su fe inquebrantable los mantenían en pie. Isabel pasaba horas navegando por internet, buscando cualquier pista que pudiera llevarla a su hijo. Martín, por su parte, había recorrido numerosas ciudades y pueblos, siguiendo cualquier indicio de la posible ubicación de Santiago. Un día, mientras revisaban una pila de documentos en su pequeño despacho, Isabel y Martín recibieron una llamada que cambiaría el curso de su búsqueda. Al otro lado de la línea estaba el investigador privado que habían contratado recientemente, un hombre llamado Javier Ríos, conocido por su habilidad para resolver casos complicados. Javier les informó que había encontrado una pista prometedora sobre el paradero de Santiago. Isabel, Martín, creo que tengo algo sólido esta vez, dijo Javier con voz seria pero esperanzada. He seguido una serie de pistas que me han llevado a San Sebastián. Hay un chico que coincide con la descripción de Santiago. Necesito que vengan a la ciudad lo antes posible para verificar la información. El corazón de Isabel latía con fuerza mientras escuchaba las palabras de Javier. Martín,
aunque tratando de mantener la calma, no pudo evitar sentir una chispa de esperanza renovada. «Vamos a San Sebastián de inmediato», respondió Martín con firmeza, mirando a Isabel con determinación. En cuestión de horas, Isabel y Martín estaban en un tren rumbo a San Sebastián, un viaje que les parecía interminable. La mente de Isabel se llenaba de pensamientos y emociones encontradas. ¿Podría realmente ser Santiago? ¿Y si esta pista era tan solo otra decepción? Martín la tomó de la mano, ofreciéndole el apoyo silencioso que tanto necesitaba. Al llegar a San Sebastián, Javier los recibió en la estación. El investigador, un hombre de mediana edad con un aire de seriedad y profesionalismo, les explicó los detalles de su investigación mientras se dirigían hacia un pequeño café donde podrían hablar con más tranquilidad. «El chico que encontré se llama Alejandro García», comenzó Javier. «Tiene 17 años y vive con su madre, Clara, su padre, Carlos, y su hermano mayor, Lucas. Los antecedentes de su madre son algo vagos, y hay ciertos aspectos de su historia que no cuadran del todo. He conseguido una foto de Alejandro, y creo que es mejor que ustedes mismos la vean». Javier sacó una foto de su carpeta y la deslizó sobre la mesa hacia Isabel y Martín. Isabel tomó la foto con manos temblorosas. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas. El chico en la foto tenía una sorprendente similitud con las fotos de Santiago que tenía guardadas en casa. Martín también quedó impactado por el parecido. «Es él», susurró Isabel, sintiendo una mezcla de alegría y miedo. «Es nuestro Santiago». Martín asintió, su voz grave y llena de emoción. «Sí, Isabel. Creo que finalmente lo hemos encontrado». Javier asintió y les dio más detalles sobre cómo proceder. Decidieron que la mejor manera de acercarse a Alejandro era a través de una reunión casual en un lugar público. No querían asustar al chico ni a su familia adoptiva. El día siguiente, Isabel y Martín, con el corazón lleno de esperanza y nerviosismo, fueron a la escuela de Alejandro. Esperaron en el exterior hasta que la campana de salida sonara y los estudiantes comenzaran a salir. Finalmente, vieron a Alejandro salir del edificio, conversando y riendo con sus amigos. Isabel y Martín se acercaron lentamente, sin saber exactamente cómo iniciar la conversación. Alejandro notó a los dos extraños acercándose y se detuvo, mirándolos con curiosidad. «Hola, Alejandro», dijo Isabel, con la voz temblorosa. «Mi nombre es Isabel y este es Martín. Nos gustaría hablar contigo sobre algo muy importante». Alejandro, sorprendido por el tono serio de la mujer, asintió y se alejó de sus amigos para escuchar lo que estos desconocidos tenían que decir. «Alejandro, esto puede parecerte extraño, pero creemos que tú eres nuestro hijo, Santiago, que fue secuestrado hace 17 años», dijo Martín, con voz firme pero gentil. Alejandro quedó paralizado por un momento, tratando de procesar la información. La confusión y el escepticismo se reflejaban en su rostro. «¿De qué están hablando?» Yo no soy Santiago. «Soy Alejandro García», respondió, sintiéndose abrumado. Isabel dio un paso adelante, sus ojos llenos de lágrimas. «Por favor, solo danos una oportunidad de explicarlo. Hemos buscado a nuestro hijo durante años y todas las pruebas apuntan a que tú eres él». Alejandro, aunque aún incrédulo, vio la sinceridad en los ojos de Isabel y Martín. Decidió escuchar su historia, aunque su mente se negaba a aceptar lo que estaba oyendo. Así, en un pequeño café cerca de la escuela, Isabel y Martín contaron a Alejandro la historia de su búsqueda, el dolor de su pérdida y las pruebas que los habían llevado hasta él. Alejandro escuchaba en silencio, sintiendo como su mundo, hasta entonces seguro y familiar, comenzaba a desmoronarse.
El sol de San Sebastián se escondía lentamente detrás del horizonte, marcando el final de un día que cambiaría la vida de Alejandro para siempre. La verdad, con toda su fuerza devastadora, había comenzado a salir a la luz, y con ella, la promesa de un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El amanecer en San Sebastián trajo consigo una calma engañosa. Mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, bañando la ciudad en una cálida luz dorada, Alejandro se despertó con la sensación de que algo en su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los eventos del día anterior aún rondaban en su mente, creando una nube de confusión y ansiedad. En la escuela, Alejandro intentó concentrarse en sus clases, pero su mente seguía volviendo a la extraña conversación con Isabel y Martín. ¿Cómo podían esos desconocidos afirmar que él era su hijo? Cada vez que recordaba la mirada desesperada de Isabel, sentía un nudo en el estómago. Durante el recreo, Alejandro se encontró con sus amigos en el patio, pero su mente estaba en otra parte. Se preguntaba si debía contarles lo que había pasado, pero temía que no lo entendieran o que pensaran que estaba loco. Finalmente, decidió guardar silencio, esperando que el día transcurriera con normalidad. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cerca del mediodía, mientras Alejandro caminaba por el pasillo hacia su siguiente clase, vio a Isabel y Martín esperándolo cerca de la entrada principal de la escuela. Su corazón comenzó a latir con fuerza y sus manos se volvieron frías. Decidido a enfrentar la situación, se acercó a ellos. «Hola, Alejandro», dijo Isabel, su voz temblorosa pero decidida. «¿Podemos hablar contigo un momento?» Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Se alejaron de la multitud de estudiantes y encontraron un rincón tranquilo donde podían hablar sin interrupciones. «Alejandro, sé que esto es difícil de creer», comenzó Martín, «pero hemos pasado los últimos 17 años buscando a nuestro hijo. Todas las pruebas apuntan a que tú eres él. Eres nuestro Santiago». Alejandro los miró, tratando de encontrar alguna lógica en sus palabras. Recordaba a Clara, su madre, y no podía imaginar que ella le hubiera mentido sobre algo tan fundamental. «No entiendo. ¿Cómo pueden estar tan seguros?» Yo siempre he sido Alejandro García. Mi madre, Clara, me ha criado desde que tengo memoria», dijo, sintiéndose abrumado por la confusión. Isabel, con lágrimas en los ojos, sacó una pequeña caja de su bolso. La abrió y le mostró a Alejandro un viejo collar con un colgante en forma de estrella. Alejandro lo reconoció al instante. Había visto ese collar en fotos de su infancia, pero nunca supo su verdadero significado. «Este collar te lo dimos cuando naciste», explicó Isabel. «Era un símbolo de nuestra esperanza y amor por ti. Siempre hemos creído que, de alguna manera, volveríamos a encontrarte». Alejandro tomó el collar con manos temblorosas, sintiendo un torbellino de emociones. Las pruebas eran abrumadoras, pero su corazón se resistía a aceptar la verdad. Decidió que la única manera de resolver esta situación era hablar con Clara. «Necesito hablar con mi madre», dijo, devolviendo el collar a Isabel. «Quiero saber la verdad de ella». Isabel y Martín asintieron, comprendiendo su necesidad de confrontar a la mujer que lo había criado. Le dieron su número de teléfono y le pidieron que los llamara cuando estuviera listo para hablar más. Alejandro caminó lentamente de regreso a casa después de la escuela, con la mente llena de preguntas. Cuando llegó, encontró a Clara en la cocina, preparando la cena. Su sonrisa habitual se desvaneció al ver la expresión seria en el rostro de Alejandro. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo Alejandro, tratando de mantener la calma. Clara dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia él, notando la preocupación en sus ojos. «Claro, cariño».
¿Qué sucede?, preguntó, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Alejandro tomó una respiración profunda y comenzó a explicar lo que había pasado. Le contó sobre Isabel y Martín, sobre su afirmación de que él era su hijo perdido, Santiago. Mientras hablaba, podía ver cómo el rostro de Clara se tornaba pálido y sus manos comenzaban a temblar. Alejandro, Clara comenzó, pero las palabras parecían atragantarse en su garganta. Nunca quise que supieras de esta manera. Siempre supe que este día llegaría, pero nunca estuve preparada para enfrentarlo. Alejandro la miró, sintiendo una mezcla de amor y traición. ¿Es cierto, mamá? ¿Es cierto que me secuestraste cuando era un bebé?, preguntó, con voz quebrada. Clara asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, Alejandro. Es cierto. Te llevé de un hospital hace 17 años. Lo hice en un momento de desesperación y locura. Perdí a mi propio hijo y no pude soportar el dolor. Te vi ahí, tan indefenso, y te llevé. He vivido con esa culpa todos los días desde entonces. El mundo de Alejandro se desmoronó. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras trataba de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Clara intentó acercarse a él, pero Alejandro retrocedió, incapaz de soportar su toque en ese momento. Necesito tiempo para pensar, dijo, su voz apenas un susurro. Subió a su habitación y cerró la puerta, dejando a Clara sola en la cocina, con el corazón roto y la mente llena de arrepentimiento. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las palabras de Isabel, Martín y Clara resonaban en su mente, cada una más dolorosa que la anterior. Miró el collar en forma de estrella que Isabel le había dado y sintió una conexión inexplicable con su pasado. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión. Llamó a Isabel y Martín y acordó reunirse con ellos en un parque cercano. Necesitaba más respuestas y quería conocer más sobre su vida antes del secuestro. El parque estaba tranquilo cuando llegó. Isabel y Martín lo esperaban en un banco, con expresiones de esperanza y nerviosismo. Alejandro se sentó junto a ellos, listo para escuchar su historia. Durante horas, Isabel y Martín le contaron sobre su vida en Madrid, sobre el amor que siempre le habían tenido y la angustia de no saber qué le había pasado. Le mostraron fotos de su infancia, hablándole de los momentos felices que compartieron antes de su desaparición. A medida que escuchaba, Alejandro comenzó a sentir una conexión más profunda con ellos. La confusión y el dolor seguían ahí, pero también había una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de reconciliar su pasado y su presente. El primer encuentro fue emotivo y doloroso, pero también fue el comienzo de un largo viaje hacia la verdad y la reconciliación. Alejandro sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo, con la esperanza de encontrar su verdadera identidad y reconstruir los lazos con su familia biológica. El sol de San Sebastián se alzaba lentamente, pero para Alejandro, el amanecer traía consigo una sensación de inquietud que no podía ignorar. Tras su encuentro con Isabel y Martín, su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, y la confusión parecía envolver cada aspecto de su vida. Los recuerdos de su infancia, que antes parecían tan claros y felices, ahora estaban teñidos de incertidumbre. Alejandro comenzó a notar pequeñas inconsistencias en las historias que Clara le había contado a lo largo de los años. Recordaba que, cuando era niño, Clara le había dicho que nacieron en una pequeña clínica local, pero ahora se preguntaba por qué nunca había visto fotos de ese lugar o conocido a alguien que pudiera confirmarlo. Las anécdotas sobre su primer año de vida eran vagas y llenas de detalles que ahora parecían fabricados. La duda comenzó a corroerlo,
y Alejandro decidió que no podía ignorar más estas inconsistencias. Necesitaba saber la verdad, aunque temiera lo que podría descubrir. Empezó a investigar por su cuenta, revisando documentos familiares, buscando en viejos álbumes de fotos y hablando con vecinos que habían conocido a Clara y su familia durante años. Una tarde, mientras revisaba un viejo cajón en el desván, Alejandro encontró un sobre lleno de recortes de periódicos y cartas. Al abrirlo, descubrió artículos sobre un bebé secuestrado en Madrid hace 17 años, y al ver la foto del bebé, su corazón se detuvo. El niño en la foto era él. No podía negarlo. Las similitudes eran innegables. Con el sobre en mano, Alejandro bajó las escaleras con pasos pesados, su mente girando con una mezcla de enojo y dolor. Encontró a Clara en la sala, sentada en el sofá con una expresión de preocupación en su rostro. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Alejandro, con voz firme pero temblorosa. Clara levantó la vista y vio la seriedad en los ojos de su hijo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y supo que el momento que había temido durante tantos años finalmente había llegado. «Claro, Alejandro». «¿Qué sucede?», preguntó, intentando mantener la calma. Alejandro se sentó frente a ella y dejó el sobre en la mesa. «He encontrado esto en el desván. Son artículos sobre un bebé secuestrado en Madrid hace 17 años. El bebé en la foto, soy yo, ¿verdad?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Clara miró el sobre y sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras trataba de encontrar las palabras. «Alejandro», comenzó, pero su voz se quebró. «Sí, eres tú. Te llevé cuando eras un bebé. No hay excusa para lo que hice. Estaba desesperada, perdida en mi propio dolor. Pero te amo como si fueras mi propio hijo, y he vivido con el miedo de este día todos los años desde entonces». Alejandro sintió una mezcla de ira y tristeza. Las palabras de Clara confirmaban sus peores temores, pero también veía el profundo arrepentimiento en sus ojos. «¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué me hiciste vivir una mentira?», preguntó, con la voz rota por la emoción. Clara dejó que las lágrimas fluyeran libremente mientras hablaba. «Tenía miedo de perderte, Alejandro. Después de perder a mi propio hijo, no podía soportar la idea de vivir sin ti. Sé que lo que hice estuvo mal, y lo siento con todo mi corazón. Pero siempre he intentado darte una vida llena de amor y felicidad». Alejandro se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, tratando de procesar todo. Sentía como si el mundo entero se hubiera vuelto del revés. La madre que había amado y confiado toda su vida había sido la autora de su mayor tragedia. «No sé qué hacer, mamá. No sé cómo seguir adelante con esto», dijo finalmente, deteniéndose y mirando a Clara con desesperación. Clara se levantó y se acercó a él, aunque sabía que sus palabras no podrían arreglar el daño que había causado. «Lo único que puedo decirte es que te amo, Alejandro. Siempre te he amado. Pero también entiendo si necesitas tiempo y espacio para procesar todo esto. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti». Alejandro asintió, aunque no estaba seguro de qué significaba eso para él en ese momento. Se sentía atrapado entre dos mundos, el amor y la lealtad hacia Clara, la mujer que lo había criado, y la necesidad de conectar con Isabel y Martín, sus verdaderos padres. Decidió que necesitaba alejarse por un tiempo, encontrar un lugar donde pudiera pensar y ordenar sus pensamientos. Llamó a Isabel y Martín y les pidió que se reunieran con él en el parque nuevamente. Necesitaba escuchar más sobre su vida antes del secuestro,
para entender mejor quién era y de dónde venía. En el parque, Isabel y Martín lo esperaban con expresiones de esperanza y preocupación. Alejandro se sentó con ellos y comenzó a hacerles preguntas, tratando de llenar los vacíos en su memoria. Isabel le contó historias sobre su niñez, sobre los momentos felices que compartieron antes de su desaparición. Martín le habló sobre su familia extendida, sobre los abuelos, tíos y primos que siempre habían soñado con conocerlo algún día. A medida que escuchaba, Alejandro comenzó a sentir una conexión más profunda con Isabel y Martín. La verdad, aunque dolorosa, también le ofrecía un sentido de pertenencia que nunca había sentido antes. «Sé que esto es mucho para ti, Alejandro», dijo Martín, con voz suave. «No esperamos que tomes decisiones de inmediato. Solo queremos que sepas que te amamos y que siempre estaremos aquí para ti, pase lo que pase». Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y confusión. «Gracias por entender. Necesito tiempo para procesar todo esto, pero quiero conocer más sobre ustedes, sobre mi verdadera familia», dijo, con una voz más firme. Isabel sonrió a través de sus lágrimas y tomó la mano de Alejandro. «Tomaremos todo el tiempo que necesites, Santiago», dijo, usando su nombre de nacimiento por primera vez. Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar su nombre verdadero. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero también sabía que no estaba solo. Con el apoyo de Isabel y Martín, y con el tiempo necesario para sanar, estaba decidido a descubrir quién era realmente y a encontrar un equilibrio entre sus dos familias. La duda creciente había llevado a una revelación dolorosa, pero también había abierto la puerta a una nueva posibilidad de identidad y pertenencia. Alejandro estaba listo para enfrentarlo, un paso a la vez, en su búsqueda de la verdad y la reconciliación. El sol se escondía lentamente detrás de los edificios de San Sebastián, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. Alejandro caminaba sin rumbo fijo por las calles, tratando de encontrar un respiro en el caos emocional que lo envolvía. Las últimas semanas habían sido un torbellino de revelaciones y confrontaciones, y se sentía como si estuviera dividido entre dos mundos opuestos. En casa, la tensión era palpable. Carlos, el hombre que siempre había conocido como su padre, lo miraba con preocupación y confusión. Carlos había sido un pilar de apoyo en la vida de Alejandro, siempre presente en sus logros y fracasos. Sin embargo, la verdad sobre su origen había creado una brecha entre ellos. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo Carlos una noche, después de la cena. Se sentaron en el salón, la luz suave de las lámparas creando sombras danzantes en las paredes. «Lo sé, papá», respondió Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. Todavía llamaba papá a Carlos, pero ahora la palabra llevaba una carga emocional diferente. «Sé que esto es difícil para ti, y también lo es para nosotros. Tu madre, Clara, nos engañó a todos. Pero quiero que sepas que siempre te he amado como si fueras mi propio hijo». «Nada de lo que ha pasado cambia eso», dijo Carlos, su voz llena de sinceridad y dolor. Alejandro miró a Carlos, viendo el sufrimiento en sus ojos. Sentía una mezcla de gratitud y traición. Por un lado, sabía que Carlos siempre había sido un buen padre, pero por otro, no podía evitar sentirse confundido y herido por el engaño de Clara. «Gracias, papá. Yo también te quiero, pero necesito tiempo para entender todo esto. Es como si mi mundo entero se hubiera vuelto del revés», respondió Alejandro, tratando de contener las lágrimas. Carlos asintió, comprensivo. «Tómate todo el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que estamos aquí para ti, sin importar lo que pase». Lucas, el hermano que Alejandro siempre había conocido,
también estaba lidiando con el impacto de la verdad. Lucas había idolatrado a Alejandro durante toda su vida, viéndolo como un ejemplo a seguir. Sin embargo, la revelación del secuestro había dejado a Lucas con sentimientos encontrados. Una tarde, Alejandro y Lucas se encontraron solos en la sala. Lucas, normalmente jovial y extrovertido, estaba inusualmente callado. Alejandro decidió romper el silencio. «Lucas, ¿estás bien?» «Sé que todo esto es difícil de asimilar», dijo Alejandro, con voz suave. Lucas levantó la vista y lo miró con ojos llenos de confusión. «No lo sé, hermano. Siempre te he visto como mi héroe, y ahora me siento como si todo fuera una mentira. Pero sé que esto no es tu culpa». Es mucho para procesar», respondió Lucas, su voz temblorosa. Alejandro se acercó y puso una mano en el hombro de Lucas. «Lo sé, Lucas. Yo también me siento así. Pero no importa lo que haya pasado, siempre seremos hermanos. Nada puede cambiar eso». Lucas asintió, sintiendo un poco de consuelo en las palabras de Alejandro. Mientras tanto, Clara se encontraba en un estado de constante arrepentimiento y desesperación. Sabía que había perdido la confianza y el amor de Alejandro, y eso la destruía por dentro. Intentó acercarse a él varias veces, pero cada intento solo parecía aumentar la distancia entre ellos. Una noche, Clara decidió intentar una vez más. Encontró a Alejandro en su habitación, mirando por la ventana con una expresión de melancolía. «Alejandro, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Alejandro se volvió, sus ojos llenos de dolor y confusión. «¿Qué quieres, mamá?», preguntó, aunque la palabra mamá ahora le resultaba extraña. Clara se acercó y se sentó en el borde de la cama. «Solo quiero decirte cuánto lo siento. Nunca quise hacerte daño. Todo lo que he hecho, aunque estuvo mal, lo hice porque te amaba y no podía soportar la idea de perderte», dijo Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Alejandro la miró, sintiendo una mezcla de compasión y enojo. «Lo entiendo, mamá, pero eso no cambia lo que hiciste. Me robaste de mi familia verdadera y me hiciste vivir una mentira. No sé cómo perdonarte por eso», dijo, con voz quebrada. Clara asintió, comprendiendo la profundidad de su dolor. «No espero que me perdones de inmediato, Alejandro. Solo quiero que sepas que te amo, y siempre lo haré. Si necesitas tiempo, te lo daré. Solo espero que algún día puedas entender por qué hice lo que hice». Alejandro asintió, aunque todavía sentía que su corazón estaba dividido. Sabía que necesitaba tiempo para sanar, para entender sus propias emociones y decidir cómo seguir adelante. En los días siguientes, Alejandro se sumergió en sus estudios y en pasar tiempo con Isabel y Martín. Encontró consuelo en las historias de su infancia perdida y en el amor incondicional de sus padres biológicos. Poco a poco, comenzó a sentir una conexión más profunda con ellos, aunque la confusión y el dolor seguían presentes. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Isabel, se detuvo y la miró con seriedad. «Mamá, ¿cómo pudiste soportar todos estos años sin saber dónde estaba?», preguntó, su voz llena de curiosidad y admiración. Isabel lo miró con ternura y tristeza. «Fue lo más difícil que hemos tenido que enfrentar, Santiago. Pero nunca perdimos la esperanza. Siempre creímos que algún día te encontraríamos. Y ese día ha llegado. Ahora, solo queremos recuperar el tiempo perdido y construir una nueva vida juntos», respondió Isabel, con voz firme y amorosa. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. «Gracias por no rendirse.
Sé que será un camino largo, pero quiero conocer más sobre ustedes y nuestra familia, dijo, con una sonrisa tímida. Isabel sonrió y lo abrazó. Tomaremos todo el tiempo que necesites, hijo. Estamos aquí para ti, siempre. El conflicto interno de Alejandro era intenso y doloroso, pero también era un proceso necesario para encontrar su verdadera identidad. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero con el amor y el apoyo de ambas familias, estaba decidido a enfrentar su pasado y construir un futuro en el que pudiera reconciliar todas las partes de su vida. El aire de San Sebastián era fresco y crujiente mientras Alejandro caminaba por las calles adoquinadas hacia la casa de Isabel y Martín. Había decidido darles una oportunidad, no solo por ellos, sino también por sí mismo. Sentía la necesidad de entender sus raíces, de conocer la historia que le habían robado. La casa de Isabel y Martín era acogedora y estaba llena de fotos familiares. Alejandro se detuvo frente a una foto enmarcada en la sala de estar. Mostraba a un bebé sonriendo, sostenido amorosamente por Isabel y Martín. Un sentimiento de tristeza y curiosidad lo invadió. Isabel apareció detrás de él, observando la misma foto. Esa fue una de las últimas fotos que te tomamos antes de que te llevaran, dijo Isabel, con la voz cargada de nostalgia. Siempre guardamos la esperanza de que algún día podríamos volver a tomar fotos así, pero juntos otra vez. Alejandro asintió, sintiendo una punzada de dolor. Se dio cuenta de que había tantas historias, tantos momentos que nunca había experimentado. Quiero conocer más sobre nuestra familia, dijo Alejandro, girándose para mirar a Isabel. Quiero saber todo lo que me perdí. Isabel sonrió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. Claro, Santiago. Vamos, te mostraré algunas cosas. Isabel lo llevó a una habitación donde guardaban álbumes de fotos, cartas y otros recuerdos familiares. Alejandro se sentó y comenzó a hojear un álbum, viendo imágenes de cumpleaños, vacaciones y momentos cotidianos. Sentía como si estuviera descubriendo una vida paralela, una que podría haber sido suya. Martín entró en la habitación, llevando una caja de madera. Encontré esto en el ático. Son algunas de tus cosas de bebé. Pensamos que te gustaría verlas, dijo Martín, dejando la caja sobre la mesa. Alejandro abrió la caja y encontró juguetes viejos, ropa de bebé y un pequeño peluche desgastado. Sostuvo el peluche en sus manos, sintiendo una conexión tangible con su pasado. Gracias, papá. Esto significa mucho para mí, dijo Alejandro, mirando a Martín con gratitud. Martín se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. Estamos aquí para ti, hijo. Siempre lo hemos estado, y siempre lo estaremos. A medida que pasaban los días, Alejandro empezó a pasar más tiempo con Isabel y Martín. Salían a caminar, cocinaban juntos y compartían historias. Poco a poco, Alejandro comenzó a sentirse más cómodo con ellos, aunque el resentimiento y la confusión todavía persistían en su corazón. Una tarde, mientras caminaban por la playa, Alejandro se detuvo y miró el horizonte. Es extraño, pero siento como si siempre hubiera habido una parte de mí que sabía que algo no estaba bien. Siempre me sentí un poco diferente, como si faltara algo, confesó, mirando el mar. Isabel tomó su mano y la apretó suavemente. Es natural que te sientas así. Lo que has pasado es inimaginable. Pero ahora que nos hemos reencontrado, podemos trabajar juntos para sanar esas heridas y construir algo nuevo, dijo Isabel, con voz llena de amor. Alejandro asintió, sintiendo un rayo de esperanza. Quiero intentarlo. Quiero conocerlos mejor y formar parte de esta familia.
Pero también necesito tiempo para procesar todo esto y decidir cómo integrar estas dos partes de mi vida, dijo, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Martín sonrió y asintió. Tómate todo el tiempo que necesites. No hay prisa. Lo importante es que estemos juntos en esto. Alejandro continuó pasando tiempo con Isabel y Martín, descubriendo detalles sobre su infancia y aprendiendo sobre sus raíces. Empezó a asistir a reuniones familiares y conoció a sus abuelos, tíos y primos. Cada encuentro lo ayudaba a llenar los vacíos en su memoria y a construir un sentido de pertenencia. Sin embargo, el proceso no fue fácil. Alejandro aún sentía resentimiento hacia Clara, la mujer que lo había criado pero también le había robado su pasado. A menudo, se encontraba dividido entre su lealtad hacia ella y su deseo de conectarse con su verdadera familia. Un día, mientras cenaba con Isabel y Martín, Alejandro decidió abordar el tema que había estado evitando. Aún tengo sentimientos encontrados sobre Clara. Ella me crió y me dio amor, pero también me robó de ustedes. No sé cómo reconciliar eso, dijo, con voz quebrada. Isabel y Martín intercambiaron una mirada comprensiva. Es completamente comprensible, Santiago. Clara cometió un error terrible, pero también te dio una vida. No es fácil perdonar algo así, y no tienes que hacerlo de inmediato. Lo importante es que encuentres tu propio camino para sanar y decidir lo que es mejor para ti, dijo Isabel, con suavidad. Martín asintió. Lo que Clara hizo estuvo mal, pero también entendemos que te crió con amor. No te pedimos que renuncies a tus sentimientos hacia ella, solo que encuentres una manera de equilibrar todo esto en tu corazón. Alejandro se sintió aliviado por su comprensión. Gracias. Esto es algo que necesito resolver por mí mismo, pero aprecio su apoyo. A medida que los días se convertían en semanas, Alejandro continuó construyendo su relación con Isabel y Martín. Cada día se sentía un poco más en paz consigo mismo y con su pasado. Sabía que el camino hacia la reconciliación completa sería largo, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, con el apoyo de su familia biológica y con la esperanza de algún día encontrar un equilibrio entre sus dos mundos. La vida en San Sebastián había cambiado irrevocablemente para Clara. El peso de sus acciones pasadas la había llevado a un punto de no retorno. Sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones, y, aunque el miedo y la desesperación la envolvían, la culpa y el remordimiento la impulsaban a buscar redención. Una mañana, Clara se despertó con una determinación renovada. Se dirigió a la comisaría local y, con voz temblorosa pero firme, se entregó a las autoridades. Confesó todo: el secuestro de Alejandro, la vida que había construido sobre una mentira, y el daño que había causado a tantas personas. La noticia de su entrega se esparció rápidamente, y Alejandro se enteró de lo ocurrido a través de Isabel y Martín. Aunque se sintió sorprendido y confundido, una parte de él también sintió alivio. Clara finalmente estaba asumiendo la responsabilidad de sus acciones. Una semana después, Alejandro decidió que era el momento de enfrentar a Clara. No sabía exactamente qué sentiría al verla, pero sabía que necesitaba cerrar ese capítulo de su vida. Con el apoyo de Isabel y Martín, se dirigió a la prisión donde Clara estaba detenida. El ambiente en la prisión era sombrío y opresivo. Alejandro pasó por los controles de seguridad, sintiendo el peso de la situación en cada paso. Finalmente, fue conducido a una pequeña sala de visitas, donde Clara lo esperaba, sentada detrás de una mesa de metal. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Alejandro, dijo Clara, su voz apenas un susurro, llena de dolor y arrepentimiento. Alejandro se sentó frente a ella, sintiendo una mezcla de emociones. Vio a una mujer que,
aunque había cometido errores imperdonables, también había sido la única madre que conoció durante 17 años. «Mamá», respondió Alejandro, su voz temblorosa. A pesar de todo, no podía ignorar el vínculo que los unía. Clara dejó escapar un sollozo y se cubrió el rostro con las manos. «Lo siento tanto, Alejandro. Sé que nada de lo que diga puede cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que lo lamento con todo mi corazón. Nunca debí haberte arrebatado de tu verdadera familia». Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero también una extraña sensación de alivio al escuchar sus palabras. «Lo sé, mamá. Ha sido muy difícil para mí entender todo esto. Pero también sé que, a pesar de lo que hiciste, siempre me diste amor y trataste de cuidarme», dijo, con voz suave. Clara levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Nunca quise hacerte daño. Mi desesperación y mi dolor me llevaron a cometer un acto terrible, pero siempre te he amado como si fueras mi propio hijo». Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de compasión y tristeza. «Entiendo, pero lo que hiciste estuvo mal. Robaste mi vida y causaste un dolor indescriptible a mi verdadera familia. Sin embargo, he decidido que no puedo seguir viviendo con rencor. Necesito seguir adelante y, para hacerlo, necesito perdonarte». Clara sollozó aún más fuerte, y Alejandro sintió que una parte de su propio dolor comenzaba a desvanecerse. «Gracias, Alejandro. No merezco tu perdón, pero lo aprecio más de lo que puedes imaginar», dijo Clara, con voz entrecortada. Alejandro se levantó y caminó hacia ella. La abrazó, sintiendo que, aunque nunca podría olvidar lo que había pasado, podía empezar a sanar. Clara lo abrazó de vuelta, y por un momento, ambos encontraron consuelo en el abrazo, a pesar de todo el dolor. «Espero que encuentres paz, mamá», dijo Alejandro, separándose y mirándola a los ojos. Clara asintió, sus lágrimas aún fluyendo, pero con una expresión de gratitud y arrepentimiento. «Te deseo lo mejor, Alejandro. Mereces toda la felicidad del mundo». Alejandro salió de la prisión sintiéndose más ligero. Había enfrentado uno de los mayores desafíos de su vida y había comenzado el proceso de perdón. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a seguir adelante y construir una vida basada en la verdad y la reconciliación. De regreso con Isabel y Martín, Alejandro les contó sobre su visita a Clara. Ellos lo escucharon con comprensión y apoyo, y juntos comenzaron a planificar el futuro. Alejandro sabía que todavía había un largo camino por recorrer, pero con el amor y el apoyo de su familia, estaba listo para enfrentarlo. El perdón y la redención no borraban el pasado, pero ofrecían una nueva oportunidad para el futuro. Alejandro, Clara, Isabel y Martín habían comenzado un viaje hacia la sanación, y aunque las heridas tardarían en cerrarse, estaban dispuestos a caminar ese camino juntos, con esperanza y determinación. Los días en San Sebastián se volvieron más brillantes a medida que Alejandro encontraba paz en su corazón. Había recorrido un largo y doloroso camino, pero cada paso lo había llevado más cerca de un entendimiento profundo y liberador. Con cada visita a Isabel y Martín, y con cada conversación honesta con Clara, Alejandro había descubierto el poder del perdón y la fuerza de la resiliencia. El proceso de reconciliación con su familia biológica no había sido fácil. Había momentos de tensión, lágrimas y dudas. Sin embargo, el amor y la determinación de Isabel y Martín por reconstruir una relación con Alejandro nunca flaquearon. Juntos, enfrentaron las dificultades y celebraron las pequeñas victorias. Una mañana, mientras desayunaban juntos en la acogedora cocina de Isabel y Martín, Alejandro levantó la vista y observó a sus padres biológicos. Habían pasado por tanto,
y sin embargo, allí estaban, fuertes y unidos. «Gracias por no rendirse nunca conmigo», dijo Alejandro, con una sonrisa agradecida. Isabel le devolvió la sonrisa, sus ojos brillando con emoción. «Siempre supimos que te encontraríamos». «Nunca dejamos de creer en eso», respondió, tomando la mano de Alejandro. Martín asintió, su expresión llena de orgullo y amor. «Ahora que estamos juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. Somos una familia, y siempre lo seremos». Alejandro sintió una calidez en su corazón que nunca antes había experimentado. Por primera vez, se sintió completo. Había aceptado su pasado y estaba listo para construir un futuro con su familia biológica, sin olvidar el amor y los buenos momentos que también había compartido con Clara y su familia adoptiva. Unos meses después, organizaron una reunión familiar en la playa, un lugar que siempre había sido especial para Alejandro. Invitaron a amigos y familiares, y fue una celebración de amor, unidad y nuevos comienzos. Alejandro miraba a su alrededor, viendo las sonrisas y escuchando las risas, y supo que finalmente había encontrado su lugar. En un momento dado, mientras el sol se ponía, Alejandro tomó la mano de Isabel y Martín, y juntos caminaron por la orilla del mar. Las olas acariciaban sus pies y el cielo se teñía de colores dorados y rosados. «Este es el comienzo de algo hermoso», dijo Isabel, mirando a su hijo con amor. «Sí, lo es», respondió Alejandro, sintiendo una paz profunda. Alejandro también se había reconciliado con Carlos y Lucas. Sabía que, a pesar del dolor y la confusión, siempre serían parte de su vida. Aunque Clara estaba pagando por sus errores, Alejandro había decidido visitarla regularmente. Habían comenzado a reconstruir su relación, basada en la verdad y el perdón. En una de esas visitas, Clara le había dicho: «Alejandro, estoy tan orgullosa de ti. Has demostrado una fortaleza increíble. Espero que puedas encontrar la felicidad que mereces». Alejandro había sonreído y le había respondido: «Gracias, mamá. Estoy trabajando en ello, y sé que, con el tiempo, todos sanaremos». El día de la reunión en la playa culminó con una hoguera, alrededor de la cual se sentaron a compartir historias y recuerdos. Alejandro se sentía rodeado de amor y apoyo. Sabía que, aunque el camino había sido difícil, había valido la pena. Con el tiempo, Alejandro encontró un equilibrio entre su pasado y su presente. Había aceptado que ambos eran parte de su identidad y que podía honrar su historia mientras construía un futuro brillante. Se inscribió en la universidad para estudiar psicología, inspirado por su propia experiencia y con el deseo de ayudar a otros a sanar sus heridas. El mensaje de esperanza, redención y el poder del amor familiar resonaba en cada aspecto de su vida. Alejandro había aprendido que, aunque el dolor y la pérdida son inevitables, el amor y el perdón tienen el poder de sanar las heridas más profundas y de abrir nuevas oportunidades para la felicidad. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Alejandro miró a su alrededor, viendo a Isabel, Martín, Carlos, Lucas y Clara, todos unidos de alguna manera por los lazos del amor y la familia. «Este es solo el comienzo de nuestro nuevo capítulo», dijo Alejandro, con una sonrisa radiante. Y así, con el apoyo y el amor de su familia, Alejandro se embarcó en su nuevo viaje, lleno de esperanza y con la certeza de que, sin importar lo que el futuro trajera, siempre tendría un lugar en los corazones de quienes lo amaban.